Bien, organismos reguladores de las redes y telecomunicaciones, tanto internacionales como nacionales. Vamos a ver, el tema lo estoy dividiendo en dos partes, porque pienso que es. Hoy vamos a ver la primera parte, que sería los organismos reguladores de las redes y telecomunicaciones internacionales. Repasemos algo, un concepto básico, una definición muy esencial en lo que es nuestra área de la ciencia que estamos estudiando en nuestra carrera. ¿Qué es un estándar? ¿Sí? Eh, Son acuerdos documentados de especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados como regla o guía para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan su propósito. ¿Sí? Entonces, fíjense, una palabra clave aquí es que dice que son acuerdos, ¿sí? Acuerdos entre un organismo o que un organismo define para que los usuarios o consumidores eh, puedan basarse en este acuerdo. ¿Sí? Por supuesto, tiene que estar debidamente documentado, detallado en sus características técnicas, ¿sí? Y utilizarse, por supuesto, ser utilizado como una guía referencial, ¿sí? Una guía referencial de ese acuerdo. Eso quiere decir que no es que si usted no cumple eso, no va a funcionar. ¿Entiende? Muchos dicen, por ejemplo, hay un caso, un ejemplo muy típico en la vida laboral y también los estudiantes, muchos estudiantes. Dicen, yo he tendido un cable de red UTP, categoría cualquiera que quieran, y me ha llegado a 110 o a 120 metros y ha podido haber comunicación entre dos dispositivos de red. Y el estándar dice que a 100 metros, ¿verdad? El estándar dice a 100 metros, hasta 100 metros es lo recomendable. No dice que no le va a funcionar después de los 100 metros. Es más, los 100 metros ni siquiera son 100 metros. Por si alguno no lo sabe hasta ahora en lo que va avanzando su carrera, el estándar está en inglés y es 90 yardas. ¿Sí? No llega ni siquiera a 100 metros. Está en yardas. Y ese es el estándar. Eso es lo que recomienda para el buen funcionamiento, en este caso, de una transmisión, de un medio de transmisión de cobre, para que dos dispositivos extremos puedan tener comunicación. ¿Sí? Y así hay una serie de ejemplos que puedo darles o que alguno de ustedes ha experimentado. Lo mismo con medios inalámbricos, con una serie de, de situaciones y escenarios en el mundo de las redes y las telecomunicaciones que sí funcionan o sí cumplen, qué sé yo, ciertos parámetros, pero que no, que están fuera de estándar, ¿sí? Están fuera del acuerdo llamado estándar, ¿sí? Ese estándar, por supuesto, no lo da cualquier persona o cualquier organismo. Son instituciones eh, ya en el transcurso de los años asignadas para estos propósitos, según el área inclusive del mundo de las redes y telecomunicaciones, para radio, eh, para radioenlaces, para medios cableados físicos, etcétera, etcétera, para medios ópticos. ¿Sí? Bien, entonces los estándares vienen también a ser un conjunto de normas y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas. Es eso, ¿no? Regulan la transmisión y no solamente la transmisión de los sistemas de comunicación. Regulan que haya una, bueno, digamos así, una cierta calidad mínima de transmisión entre los sistemas de comunicación. ¿Sí? Ese, esa recomendación técnica también sirve no solamente para que funcione de manera adecuada o de una excelente manera, o con excelentes rendimientos o prestaciones, sino que también para que cuando ocurra un problema de conectividad, digamos así, en estos casos, el encargado, el administrador de la red, pueda
hacer la revisión de todo su sistema de comunicación y, por supuesto, siguiendo un procedimiento normativo, también pueda llegar a detectar el problema, por un lado, y posteriormente a resolver el problema, ¿sí? Bajo una metodología o un procedimiento documentado o un procedimiento recomendado por los estándares, por algún estándar, ¿sí? Entonces, de eso se trata lo que vendría a ser prácticamente un estándar, ¿no? Finalmente dice, un estándar siempre debe estar debidamente documentado para su difusión y captación por las entidades que vayan a utilizar. ¿Sí? Eso es importantísimo porque es la forma de compartir esta información, y en este caso esta información sería el estándar, para que las empresas, los usuarios en general de las organizaciones puedan utilizar y basarse y seguir una norma o seguir el cumplimiento, el debido cumplimiento de algún estándar, ¿sí? Entonces, eso ayuda bastante para la publicación y conocimiento y aprendizaje, por supuesto, de los estándares en las empresas, en resumidas palabras, en los administradores, para que los administradores de la red puedan regirse, basarse de ellos, ¿sí? Bien. Tipos de estándares. Existen tres tipos de estándares: de facto, de jure y propietario. Cuando es un estándar de facto, es cuando tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales, ¿sí? Que sale alguna novedad tecnológica y comercialmente es muy aceptado por los usuarios y es altamente adquirido y adoptado, digamos así, pero aún no es un estándar declarado, digamos, por los organismos que corresponden, ¿sí? Entonces, cuando es un estándar de IUR, y URE se escribe IUR, es definido por los grupos o organizaciones oficiales como la ITU, la ISO, ANSI, la IEEE y otras, ¿verdad? La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ISO es la Organización de Estandarizaciones Internacional, la ANSI es la estandarización norteamericana y la IEEE es la de ingenieros eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Bien, hay también estándares propietarios. Esto se ve muy comúnmente en algunas marcas, grandes corporaciones eh, de, de tecnología, ¿sí? Microsoft, por ejemplo, una de ellas, tiene estándares propietarios, o Cisco también, ¿sí? Son protocolos que solamente en su marca o en sus productos, en la línea de sus productos de su marca, pueden funcionar, ¿sí? Estos son de propiedad absoluta de una corporación o entidad y su uso todavía no logra una alta penetración en el mercado o es de interés corporativo no abrirlo, ¿sí? Cisco tiene protocolos de enrutamiento, ustedes ya deben saberlo, que son propietarios de Cisco y no funcionan esos protocolos en otras marcas que no sean Cisco. Los grandes enrutadores en la red de Internet, que es donde Cisco es el líder global, hay protocolos de enrutamiento de borde interior y de borde exterior que solamente son de propiedad de Cisco y que solamente con dispositivos Cisco System pueden funcionar. Por supuesto, según el modelo y la línea de estos dispositivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es que no hay una alta penetración, pero sí es de interés corporativo no abrirlo, que solamente ellos lo tienen para que, por supuesto, un aspecto comercial, compren los equipos de esa marca para cualquier ampliación o escalabilidad de esa red, ¿no? O crecimiento de esa red. Bien, entonces ahí están los tres tipos de estándares que existen. Tipos de organizaciones de estándar. Hay dos tipos, ¿no? Por un lado están las organizaciones oficiales y por otro lado los consorcios de fabricantes.
Las organizaciones oficiales están integradas por consultores independientes, secretarías o departamentos de Estado. Estos de Estado se refiere a los estados como el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de lo que es ahora la Unión Europea, o Japón, Alemania, Asia, en todo eso, ¿no? Se refiere a los gobiernos, a los departamentos de Estado, ¿no? Ejemplo de algunos de estos está la ITU, la ISO, ANSI, IEEE y EC, ¿no? Los consorcios de fabricantes, estos están integrados por compañías que fabrican, por supuesto, dispositivos de comunicación o telecomunicación o desarrolladores de software que conjuntamente, en conjunto con los fabricantes de hardware, de dispositivos, definen estándares para que sus productos entren al mercado. Entonces aquí están los famosos forums o los alliance, que son los de ATM, ¿no? El ATM Forum, Friend Relay Forum, el 10 Gigabit Ethernet Alliance y otros más, ¿no? Que son agrupaciones de varios fabricantes, no decenas tampoco, ¿no? Son 3, 4 fabricantes que son líderes en sí en esas áreas de las redes y telecomunicaciones, se agrupan y empiezan ellos a definir estándares para que, por supuesto, haya mejor integración entre ellos y esos fabricantes, esos 4 o 5, puedan fabricar o desarrollar sus sistemas operativos o las funcionalidades de sus dispositivos en base a un acuerdo que tienen entre ellos para el desarrollo de tecnologías, ¿no? De nuevas tecnologías o cosas así, ¿no? Entonces, en este caso son netamente privados, ¿sí? Son estrictamente empresas privadas, ¿no? Globales, al decir globales son empresas privadas mundiales, ¿no? Grandísimas. En el caso de las organizaciones oficiales, el punto 1, son consultores independientes, ¿no? Son organizaciones que dependen de algunos gobiernos, no de empresas, ¿no? Esas serían las diferencias entre los dos tipos de organizaciones que estandarizan. Bien, la cronología de las organizaciones internacionales. Esto como una historia, digamos así, ¿no? Tanto el telégrafo como el ferrocarril transformaron de manera notable la Europa del siglo XIX. La Unión Internacional de Telegrafía, la UIT, que es la ITU actualmente, se fundó en 1865 en Europa. Fíjense, en 1865. ¿eh? Y estamos hablando de Unión Internacional de Telegrafía. No hay ningún error acá, no es telecomunicación todavía, es telegrafía. ¿sí? Esta organización intergubernamental, porque se incluían varios gobiernos europeos que como llegaron a un acuerdo para su estándar de telegrafía, fue el primer esfuerzo para estandarizar las comunicaciones entre países. ¿sí? Más adelante, en 1884, en Estados Unidos también se crea el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿sí? En el comienzo del 1900, en Estados Unidos se funda la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿sí? Luego, así va avanzando el Instituto Nacional Americano de Estándares, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que sería la encargada de promulgar y adoptar los estándares de telecomunicaciones. ¿sí? Ya en el 47 se funda la ISO, Organización Internacional para la Estandarización, encargada de los estándares en varias áreas de conocimiento, no solamente en telecomunicaciones. El modelo de referencia OSI está avalado por la ISO, ¿no? Nace de ahí, el modelo de referencia OSI. ¿sí? Bien, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o ITU, es el organismo más importante en los estándares de telecomunicaciones. Se integra por 3 sectores, ¿sí? La ITU-T, ITU-R y la ITU-D. Veamos las diferencias. La ITU-T desarrolla bosquejos técnicos y estándares para telefonía, telegrafía, interfaces, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones. La ITU-R, encargada de la normalización de comunicación que realiza el espectro electromagnético. Entonces estamos hablando aquí que la ITU-R trabaja en
en el espectro electromagnético en una banda de frecuencia, ¿verdad? Como ser radio, televisión, bandas UHF, VHF, comunicaciones satelitales, microondas, etcétera, ¿no? Todo lo que es inalámbrico vendría a estar regido o regentado por la I2R. ¿Sí? La I2D, eh, que la I2T sería básicamente todo lo que es cableado, ¿no? Interfaces de redes, etcétera, etcétera. La I2R, todo lo que está en el espectro, en el aire, en el espectro electromagnético. Y la I2D fomenta la cooperación internacional y la solidaridad en la prestación de asistencia técnica a la creación, desarrollo y perfeccionamiento de redes y equipos de telecomunicación. ¿Qué hace la I2D en resumen de cuentas? Es una unidad, es un sector que da apoyo a los gobiernos, ¿sí? A los países para que puedan desarrollar tecnologías nuevas o adoptar de cierta manera las tecnologías ya estandarizadas, la ITU. ¿Sí? Entonces, la I2D, como dice bien al comienzo, fomenta la cooperación internacional y la solidaridad en la prestación de asistencia técnica para crear, desarrollar y perfeccionamiento de redes y equipos de telecomunicaciones y TICs y tecnologías de información y comunicación en países en desarrollo. Esos países en desarrollo quiere decir países en vía de desarrollo o países tercermundistas, en pocas palabras. Los países pobres, si quieren verlo en palabras más simples. ¿Sí? Entonces, estos participan, este sector, la I2D, participa con los poderes públicos. ¿Quiénes son los poderes públicos? Los poderes públicos serían los ministerios de los gobiernos, de los estados, ¿no? No se refiere al público cliente ni consumidor, nada. Poderes públicos se refiere a los organismos estatales, ministerios o autoridades o agencias de telecomunicaciones y cosas así, ¿sí? A operadores de redes, ¿sí? Esos operadores de redes en Bolivia estaríamos hablando de Entel, cosas así, ¿no? Fabricantes de equipos. No tenemos nosotros fabricantes de ningún tipo de dispositivos, de tecnología en Bolivia. ¿Sí? Conceptores de materiales y programas informáticos. Eso sí hay, ¿no? Desarrolladores de aplicaciones y eh, software que nos sirva para la gestión de las redes. Cuando hablamos de gestión de redes, estamos hablando de monitorear, de administrar la red, ¿no? Eh, y todo eso. Organismos regionales de normalización. ¿Qué organismos regionales de normalización tenemos en Bolivia? IPNORCA, IPMetro, eh, tenemos la AT, eh, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, tenemos básicamente, pero estos que son de normalización, ¿no? De estandarización en Bolivia, donde uno tiene que ir a pedir cuál es la norma para tal situación en caso de redes y ellos le extienden el documento para que uno pueda basarse en esos aspectos técnicos para que pueda uno construir su red de fibra óptica sobre el territorio nacional y cosas así, ¿no? También se recurre a instituciones financieras. Esa es una parte fundamental para llevar adelante cualquier tipo de proyecto, ¿no? Para hacer la ejecución presupuestaria, la disponibilidad económica para ejecutar ese proyecto, así, ¿no? Bien. Luego tenemos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE. Esta sociedad fue establecida en Estados Unidos y desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas, particularmente en el área de redes de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, la, el Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y todos estos, los Wi-Fi, salen de este instituto, ¿no? Del IEEE, ¿no? 802, aquí abajo está el segundo punto, los comités 802, que prácticamente serían los Ethernet, ¿no? El 802.3, que sería Ethernet, 802.11a, etcétera, etcétera, ¿no? Para fibra óptica también, bastantes estándares en el tema de medios físicos, ¿no?
tanto alámbricos como inalámbricos, ¿no? De medios de transmisión, perdón, alámbricos o inalámbricos, ¿no? Todo lo que viene a ser la transmisión de datos. Bien, tenemos también la Organización Internacional de Estándares, la ISO, que actualmente la componen más de 200 países. O sea, está prácticamente aceptada una gran mayoría del globo terráqueo, ¿no? La misión es proveer el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con el propósito de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, ¿sí? Para desarrollar la cooperación de la actividad intelectual, científica y tecnológica y económica, ¿sí? En el caso para las redes de datos, el estándar más conocido es el modelo de referencia OSI. La ISO está en Bolivia, por supuesto. Muchas empresas certifican sus operaciones, los procedimientos de sus operaciones, la logística, las metodologías de trabajo, si quieren verlo así, los procesos en sí, y certifican, ¿no? Contratan un consultor independiente para que haga la evaluación. Por supuesto, la empresa primero se prepara, ¿no? Prepara toda su documentación, requisitos, luego viene un consultor, perdón, en base a un consultor, luego contratan a una empresa para que venga a hacer la evaluación final y puedan obtener su certificación ISO que le corresponda. La más común que ustedes han debido escuchar es la ISO 9000 o la 9001, la ISO 14000 para temas de seguridad y de los trabajadores y cosas así, ¿no? La 17000, el tema de otros aspectos igual, ¿no? Entonces es muy importante. La que más conocemos nosotros es el modelo de referencia OSI, que nace a partir de esta Organización Internacional de Estándares. Bien, hasta aquí es la primera parte. La segunda parte la vamos a seguir la siguiente clase. Ahora vamos a entrar a una sesión de preguntas o consultas sobre este tema. Espérenme un momento, por favor.